¿Qué clase de gobierno tiene México? Los aspectos de vital importancia para nuestra sociedad han quedado expresados en el contenido de nuestra Constitución política. Uno de ellos, la determinación de administrarnos, organizarnos y gobernarnos como una democracia, está plasmada en el título segundo, de manera particular en los artículos que a continuación pongo. Artículo 39. La soberanía nacional incide esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana al pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen inferior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 2. ¿Cuáles son los tres poderes federales del gobierno de México? El artículo 49 de la Constitución divide al gobierno en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta división mantiene el equilibrio del poder. ¿Quién presenta cada uno de los tres poderes federales? Poder ejecutivo, presentado por el presidente de la República Mexicana, en este caso, Enrique Peña Nieto. Poder legislativo, presentado por la Cámara de Diputados y Senadores. Poder judicial es presentado por el jefe de la policía, pero también lo presenta todas las policías. 4. ¿Cuáles son los tres poderes que tienen cada uno de los estados de México? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, como lo veíamos anteriormente. 5. ¿Cómo está presentado cada uno de los poderes estatales? El ejecutivo, presentado por el presidente, quien es el jefe del Estado de Gobierno de México. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de dicho país. El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, de discutir los problemas del país y vigilar las acciones de los otros poderes. Al poder legislativo de todo el país se le llama Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal. El Congreso de la Unión está integrado por dos grupos de personas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encargan de discutir y de hacer leyes. Están formadas por 500 diputados y 128 senadores. El Poder Judicial de la Federación es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. 6. En forma breve explique cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los poderes federales y estatales. Escriba aparte las explicaciones. Presidente de la República a nivel federal es el Ejecutivo, ejecuta las leyes. Los diputados y senadores a nivel federal son legislativos, crean las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el judicial, sanciona las leyes. A nivel estatal o local, el gobernador es el ejecutivo, los diputados son legislativo y el Tribunal Judicial del Estado. Cada estado varía el nombre, es el judicial. 7. ¿Cuáles son las secretarias que ayudan a desarrollar su trabajo al Poder Ejecutivo y Federal? Escriba los nombres. La Secretaria de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de Economía. Secretaría de Educación Pública. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría de Turismo. Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Defensa Nacional y, por último, Secretaría de la Reforma Agraria. ¡8! Escriba los nombres de las clases de leyes que tenemos en México según el poder que las elabora. La formación de leyes solamente compete al Poder Legislativo. El Ejecutivo solamente aprueba una vez que el Congreso la ha discutido. Las leyes que existen son Constitución, tratados y o convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, estatutos y otros actos de los poderes públicos. 9. Escriba los nombres de 6 leyes federales. 1. Ley de Amparo. 2. Ley Federal del Trabajo. 3. Código Federal Civil. 4. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Laborales. 5. Ley del Impuesto sobre la Renta. 6. Ley de Fiscalización Superior de la Federación. ¿De qué trata cada una de las siguientes leyes? Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Impuesto al Activo. Ley Federal del Trabajo. Código Fiscal de la Federación. Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece en primer término las disposiciones preliminares aplicables en rasgos generales en materia de dicho impuesto y fija los tratamientos que corresponden a las personas morales y personas físicas. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se trata de un impuesto indirecto en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a una tercera persona hasta llegar al consumidor final. Este impuesto lo debes pagar cuando realices actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, si vendes bienes, prestas servicios independientes, otorgas el uso o goce temporal de bienes o realizas importaciones de bienes o de servicios, pagarás el IVA aplicando la tasa general de 16%. Ley del Impuesto al Activo. Reducción de la tasa del impuesto. Se reduce del 1.8% al 1.25% la tasa que se aplica para el cálculo del impuesto anual o del ejercicio. Esto en congruencia con la eliminación de la deducción de deudas para determinar la base del impuesto. Fundamento legal, artículo 2 de la Ley del IA. Se elimina la deducción de deudas para calcular la base del impuesto, con el objeto de fortalecer y sostener la finalidad que dio origen a la creación del impuesto al activo de ser un gravamen complementario del impuesto sobre la renta. Se elimina la posibilidad de deducir las deudas para determinar la base del impuesto. Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo sirve para normalizar las relaciones labores entre un patrón y un empleado. En ella están estipulados los derechos y obligaciones para ambas partes. Podemos comprender que esta ley contiene disposiciones legales que protegen las garantías individuales de los trabajadores y determina conceptos que forman parte del vínculo patrón, trabajo, trabajador. Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es un compendio de diversos aspectos fiscales, cuyo objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación con los impuestos federales. En términos legales, es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales,
Fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales del gobierno, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como los procedimientos y sistemas para resolver las controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros aspectos. 11. ¿Qué fundamenta el artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, fracción 4? 31. Fracción 4 de la Institución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que vivan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué ley especifica que tanto las personas físicas como las empresas deben pagar el impuesto sobre la renta y en qué artículo? Ley del impuesto sobre la renta. Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles, dicho establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. ¿Cuáles son las personas morales que señala la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 8? Instituciones de crédito, seguros y finanzas, sociedades controladas de grupos financieros, grupos generales de depósitos, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de variable, sociedades de inversión de instrumentos de deuda. Pregunta 16. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta en las personas físicas y en las personas morales? Por ganancias cambiarias, ingresos por remates, distribuciones e ingresos no comprobados, por ingresos de fuentes de riqueza situadas en el extranjero y por ingresos procedentes de operaciones con partes relacionadas. Pregunta 17. ¿Qué Secretaría de Estado, que depende del Poder Ejecutivo Federal, se encarga de vigilar que los causantes, que sean personas físicas o personas morales, cumplan con sus obligaciones fiscales? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pregunta 18. Escriba los nombres de algunos impuestos que pagan personas morales. Impuesto sobre valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre productos y servicios, impuesto sobre depósitos en efectivo, impuesto empresarial a tasa única.